Buenas noches a todos. En esta oportunidad hablaremos del tema de la anemia en fisiología y fisiopatología. Como primer concepto debemos de saber qué es la sangre. La sangre es un tejido líquido compuesto por dos componentes principales, el plasma y los elementos formes. El plasma es la parte líquida de la sangre y representa aproximadamente el 55% del volumen total. Los elementos formes de la sangre incluyen los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Funciones de la sangre. Transporta el oxígeno hasta los tejidos y transporta el dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones para que puedan ser eliminados. Además, transporta las sustancias energéticas que necesita el organismo. Defensa. Defiende al organismo frente a agentes nocivos para la salud, evitando la aparición de infecciones o enfermedades. Y ayuda a los procesos de cicatrización de los tejidos y coagulación. Ahora hablaremos lo que es componentes sanguíneos. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la sangre? La sangre está compuesta por cuatro componentes principales, que son el plasma, los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, las plaquetas, que son los trombocitos. Bueno, los glóbulos rojos son los que transportan oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Lo que son los glóbulos blancos contribuyen a combatir infecciones y asisten al proceso inmunológico. Y bueno, lo que son los trombocitos o también las plaquetas son los que colaboran en la coagulación sanguínea. Formación de los glóbulos rojos. La eritropoyesis es el proceso que se corresponde a la generación de los eritrocitos. Este proceso en los seres humanos ocurre en diferentes lugares dependiendo a la edad de la persona. Hay 6 fases. La primera, pluritroblasto, posee un gran núcleo con nucleolos prominentes para sintetizar ribosomas. Posee un citoplasma débilmente teñido basófilo. Eritroblasto basófilo. Posee un núcleo desarrollado y una gran cantidad de ribosomas en el citoplasma, lo que hace que se tiña basófilo. Eritroblasto policromatófilo. Su núcleo posee cromatina muy condensada en su citoplasma. Hay hemoglobina suficiente para que aparezca una acidofilia citoplasmática, la cual al sumarse con la basofilia preexistente le da una coloración gris a esta célula. Eritroblasto ortocromático o normoblasto. Se ve el núcleo más compactado debido a que se deja sintetizar mRNA. El citoplasma es rico en hemoglobina, otorgándole el color rojizo característico de los eritrocitos. Se genera un pliegue simétrico que aísla el núcleo. Reticulocito. Se ha eliminado el núcleo y la mayoría de los organelos presenta algunas mitocondrias y numerosos ribosomas que siguen sintetizando hemoglobina y son capaces de transportar oxígeno. Eritrocito. Se ha eliminado por completo los organelos. Se conocen 3 mecanismos fisiopatológicos que generan la anemia. Como primer mecanismo, tenemos la baja producción de eritrocitos, la cual puede ser causada por la insuficiencia medular, afectando a la eritropoyesis, trastorno causado como aplasia pura de células rojas, o a todas las líneas celulares, trastorno conocido como aplasia medular. También puede ser causada por la mieloptisis, la cual se produce cuando el espacio de la médula ósea es ocupado o reemplazado por células no hematopoyéticas u otros tejidos anormales, como las células tumorales, fibras de colágeno o células inflamatorias. Por otro lado, también la puede causar enfermedades crónicas o afecciones que causan inflamación, como la insuficiencia renal crónica, la cual genera la disminución de la eritropoyetina, causando la no estimulación de la médula ósea y por ende la no producción de eritrocitos. Otra causa es el hallazgo de defectos en la célula madre o en la célula progenitora. Si el daño es en la célula madre, se genera el síndrome mielodisplásico, donde las células no maduran, afectando a todas las células sanguíneas sanas. Si el daño es en la célula progenitora, se genera una anemia diseritropoyética congénita. Casos muy raros. Y por último tenemos los defectos proliferativos en las células precursoras de eritrocitos, las cuales se generan por falta de precursores como ácido fólico o vitamina B2. Otro mecanismo es la pérdida de eritrocitos, y aquí nos referimos a hemorragias. Si la hemorragia es aguda, su duración es menor, la hemoglobina es normal, la capacidad de transporte de oxígeno es normal, pero el flujo de la sangre disminuye. La gravedad del caso depende de la cantidad de sangre perdida. Si la hemorragia es crónica, se pierde menos cantidad de sangre, pero su duración es mayor. Y este caso puede ser una hemorragia oculta. La hemoglobina se disminuye
existe menor capacidad de transporte de oxígeno, pero el flujo de sangre es normal debido a que tuvo tiempo para compensar la sangre perdida. Como último mecanismo tenemos la destrucción de los eritrocitos, en la cual se manifiesta la anemia hemolítica, en donde los eritrocitos se destruyen antes de sus 120 días de vida, o sea, antes de poder ser reemplazados. El daño puede ser generado de forma intracorpuscular, o sea, dentro del glóbulo rojo, donde el daño puede que exista en la membrana, en las enzimas o en la hemoglobina, o el daño puede ser también extracorpuscular, o sea, fuera del glóbulo rojo, ajeno a este. Tipos de anemia. Entre estos tipos de anemia podemos apreciar que hay anemia por deficiencia de vitamina B12, anemia por deficiencia de folato o ácido fólico, anemia por deficiencia de hierro, anemia por enfermedades crónicas, anemia hemolítica, anemia plástica idiopática, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, anemia drepanocítica y talasémica. De entre estos tipos, la más común es la anemia por deficiencia de hierro. Así como su nombre lo indica, hay una falta de hierro en la sangre y esto conlleva a que el organismo no pueda producir una cantidad suficiente de hemoglobina y sustancias precedentes en los glóbulos rojos que le permitan transportar oxígeno necesario hacia el cuerpo. Continuando, tenemos a las causas de la anemia. Primero se encuentra la pérdida acelerada de sangre y en segundo lugar la disminución de la producción de glóbulos rojos. En el primer caso, hablando ya de la pérdida acelerada de la sangre, se divide en dos factores, los hereditarios y los adquiridos. En el caso de los hereditarios, nos encontramos con los defectos por membrana, también los defectos enzimáticos y la hemoglobina anormal. En el caso de las adquiridas ya congénitas están las infecciones parasitarias, también incluidos dentro los fármacos y reacciones autoinmunitarias. En cuanto a la disminución de producción de glóbulos rojos, tenemos la síntesis defectuosa de glóbulos rojos o de hemoglobina en la médula ósea. La ingesta inadecuada por nutrientes esenciales, nos referimos al hierro, ácido fólico y la vitamina B12. Y finalmente la producción inadecuada de eritropoyetina. Los signos y síntomas de la anemia varían según la causa y la gravedad de la misma. Por ejemplo, puedes presentar fatiga, debilidad, piel pálido amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, manos y pies fríos, dolores de cabeza. ¿Cuáles podrían ser los posibles tratamientos? Los tratamientos dependen de la causa subyacente de la misma. Por ejemplo, si presentas anemia por deficiencia de hierro, se recomienda suplementos y cambiar alimentación. Si presentas anemia por deficiencia de vitaminas, como por ejemplo ácido fólico y vitamina C, se recomienda también suplementos dietéticos, de igual forma con la vitamina B12 si tu cuerpo no la absorbe adecuadamente. Si presentas anemia aplásica, el tratamiento puede incluir transfusiones de sangre para aumentar niveles de glóbulos rojos. Y si presentas anemia por enfermedad crónica, no existe tratamiento porque los médicos se centran en tratar la enfermedad subyacente. Es importante consultar con un médico para determinar el tratamiento adecuado según la causa y la gravedad de la anemia. Y recuerda, si una dieta equilibrada mantienes, una anemia prevendrás y feliz te mantendrás.